Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Voy a iniciar la clase. Esperan un momento para tomar la lista de asistencia. Kevin Calvachi. Kevin Calvachi. Presente. Muy bien. Andy Herrera. Andy Herrera. Marcos Núñez. No responde. Sebastián Castro. Sebastián Presente, profe. Castro. Roberto Suárez. Presente. Antonia Sansi. Antonia. Y Doménica Pazmiño. Presente. Muy bien. Observan todos la pantalla en este momento, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, la Profe, clase del día de hoy. a mí me puso que yo estuve, es que profe, se me fue el internet. Sí, sí. Ya la puse asistente. Ahí a ver Dígame. a profe. Dígame, Andy. Que no veía bien la pantalla para que está. ¿Ya observa? Sí, ahora sí. Sí, muy bien. La clase del día de hoy vamos a continuar con la clasificación de triángulos. Recuerden que ya en la plataforma Edmodo ya está montada la prueba del bloque número 5. Y para el bloque número 5 lo que les voy a evaluar es la parte de conjuntos. Sí, todo lo de conjuntos. Es decir, de la página 139 a la página 151, ¿sí? Para que tengan en cuenta a la hora de resolver la prueba y se puedan ayudar con el libro, ¿sí? Entonces, página 100, de la 139 a la 153, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clasificación de triángulos. Voy solamente a señalar lo importante de las indicaciones, ya las conocen todos, ¿sí? Recuerden mantener la cámara encendida, que es la instrucción que les cuesta aceptar y cumplir, porque no cumplen en esta indicación, que deben de mantener la cámara encendida. No sé por qué no les gusta mantener la cámara encendida si la mayoría de la clase lo que se observa es la pantalla que yo comparto, ni siquiera su imagen. Continuamos. Vimos lo que eran las transformaciones en el plano. Vimos tres tipos de transformaciones que son la traslación, la rotación y la reflexión, ¿sí? Fíjese que yo siempre al comienzo de cada clase les doy un resumen de lo que se ha dado hasta el momento. Y no se los doy porque quiero dárselo, no, porque es importante de recordar cada clase lo que se ha dado. Sí, es importante. Continuamos. Además de las transformaciones en el plano, vimos lo que son los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Bueno, un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. Y bueno, en un triángulo se identifican varios elementos. ¿Cuáles elementos se identifican? El vértice, los vértices, los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. A ver, Andy, ¿cuántos vértices tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos ángulos interiores tiene un triángulo? ¿Y cuántos ángulos exteriores tiene un triángulo? 3. Andy. 3, muy bien. Tiene 3 vértices, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos interiores y tiene 3 ángulos exteriores, ¿sí? Recuerde que para los vértices
vamos a utilizar las letras mayúsculas para nombrar cada vértice, ¿sí? Cada vértice se nombran con letras mayúsculas, ¿sí? Para los lados utilizaremos las mismas letras que se utilizaron para los vértices, pero en minúsculo, ¿sí? Y el lado va a estar dado por cada vértice, es decir, este lado se llama C minúscula, ¿por qué? Porque es el lado opuesto al vértice C mayúscula. Este lado es A minúscula, ¿por qué? Porque es el que se opone al vértice A mayúscula. ¿Quién es el que está frente al vértice A mayúscula? Este lado, por esa razón lo denoto como A. Y el B minúscula, ¿por qué? Porque acá está el B, el vértice B, y el B minúscula es el que se opone el B minúscula, el lado B minúscula es el que se opone a este ángulo, ¿sí? Muy bien. También utilizaremos estas notaciones para escribir ángulos, ¿sí? Ángulos. Esta notación es para denotar ángulos. Continuamos. Propiedades de los triángulos. Vimos lo que son las propiedades de los triángulos. ¿Y cuántas propiedades vimos? Vimos 4 propiedades. 4 importantísimas propiedades. La primera de ellas dice lo siguiente: la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Es decir, que si yo sumo los 3 ángulos interiores de un triángulo, siempre deben de medir 180 grados. Si no miden 180 grados, entonces no corresponde, esa figura no corresponde a un triángulo. No es un triángulo, ¿sí? Al lado de mayor longitud, se le opone el ángulo de mayor amplitud. El ángulo de mayor amplitud, fíjense, en este caso, el lado C mide 3,9 centímetros, que es mayor a 3,7 y a 2,9. Por esa razón, el ángulo con mayor amplitud es el que está en el vértice C. ¿Entendido? ¿Sí? Y al lado de menor longitud, se le opone el ángulo de menor amplitud, ¿sí? En este caso, el lado de menor longitud es el lado B minúscula, que mide 2,9 centímetros. Por esa razón, el ángulo que se le opone a él es el de menor amplitud, que es este, y mide 45. Si ustedes observan, 45 de los 3 ángulos es el menor, ¿sí? La tercera propiedad dice lo siguiente: la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros 2 lados. Por ejemplo, en el triángulo BCD se tiene ¿qué? Y se tiene estas 3 cosas. Que dice la propiedad número 3, que la medida de cada uno de los lados, digamos, la medida del lado C, va a ser más pequeña si yo sumo estas 2 cantidades. Es decir, los otros 2 lados. Entonces, 3,9 más pequeño que 2,9 más 3,7. De igual forma se hace para cada uno de los lados. El lado D es más pequeño que la suma del lado C más el lado B. El lado B es más pequeño que la suma del lado C más el lado D. ¿Sí? Y por último, vimos que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes. Entonces, fíjense, aquí tenemos este ángulo exterior, este es el ángulo adyacente a él, y los no adyacentes son 65 y 45. Bueno, si sumo 65 más 45, obtenemos 110. Eso es lo que dice la propiedad número 4, que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Entendido? ¿Entendido esta última propiedad? Sí, profe. ¿Sí? Tener en cuenta siempre las 4 propiedades, por favor. ¿Sí? Las 4 propiedades. Estas 4 propiedades que les estoy nombrando, no es que las van a ver este año y más nunca las van a volver a ver. No. Los siguientes años, para noveno, para décimo, primero, segundo y tercero de bachillerato, van a ser importantes que las tengan en cuenta, ¿sí?
porque las van a volver a utilizar. Vimos además lo que son las clasificaciones de los triángulos. Bueno, los triángulos se clasifican según sus lados y según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de la misma medida. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados de igual medida. Dos de sus lados de igual medida. Y un escaleno es aquel que no tiene ninguno de sus lados de igual medida. Es decir, que todos sus lados son de diferente medida. Bueno, esa es la clasificación según sus lados. Y la clasificación según sus ángulos es de esta forma. Se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Este triángulo, este último triángulo, el rectángulo, es importante que lo recuerden, porque lo vamos a utilizar este año y los siguientes años lo van a utilizar. Este triángulo lo van a utilizar en primero de bachillerato cuando vean por primera vez la materia de física. Este triángulo es importante que lo recuerden, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, según la medida de los ángulos se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. El acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean agudos? Que la medida es menor a 90 grados, es decir, los tres ángulos miden menor a 90 grados. Eso quiere decir que sea acutángulo. Obtusángulo, ¿qué quiere decir que sea obtusángulo? Que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Este ángulo es mayor a 90 grados. Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Sí, un ángulo recto y dos agudos. Un ángulo recto. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo recto? Que mide exactamente 90 grados. 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, recuerden esto, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos. Fíjense que para los ángulos rectos se denota con este símbolo, ¿sí? Ángulo recto. Continuamos. Un triángulo rectángulo, fíjense que yo les enfocaba más atención al último triángulo que vimos. Y aquí está la definición. ¿Qué es el triángulo rectángulo? Bueno, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Triángulo rectángulo, recuérdenlo. Triángulo rectángulo. Continuamos. En todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer para recrearlas. Voy a escribir o voy a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Este triángulo es rectángulo, Doménica? No, No, ¿verdad? Si lo coloco así. Doménica, No, no es rectángulo. parece más octosángulo. ¿Te parece más obtusángulo este? ¿Segura? No, profe. Este sí no es profe, pero rectángulo. al revés. Sí es rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí forma un ángulo recto. Un ángulo recto. Esto es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Además de ese, yo también puedo hacer uno así. Este también es un triángulo rectángulo. ¿Y dónde está el ángulo Profe, recto? pero Bueno, están al revés, ¿no es cierto? no, no importa cómo esté el triángulo. Lo importante es que tenga un ángulo recto, nada más. Es decir, que uno de Ya. los ángulos mida 90 grados. Que sea totalmente de esta forma. Es decir, que sea como una L. ¿Sí? Una L así totalmente perpendicular una de la otra. ¿Sí?
que tenga una de las esquinas del triángulo que sea de esta forma, ¿sí? Pero que completamente sea 90 grados. Entonces, este también es un triángulo rectángulo. ¿De qué otra forma puedo hacer los triángulos? También lo puedo hacer de esta forma. Este también es un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. No siempre, no necesariamente siempre, el triángulo va a estar dado de esta forma. ¿Sí? El triángulo puede estar girado, rotado, pero lo importante es que tienen que observar es que tenga un ángulo recto, que sea de esta forma, uno de los tres ángulos. ¿Sí? Entonces el triángulo rectángulo puede aparecer de esta forma, puede aparecer de esta forma, puede aparecer de esta forma. Estas no son las únicas formas de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo importante de un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Uno de sus ángulos mide 90 grados. Y fíjese lo que dice. En todo triángulo rectángulo, los dos lados que forman al ángulo recto, los dos lados que forman al ángulo recto se llaman catetos. Esto es importante que lo recuerden. ¿Cómo se llaman? Catetos. Catetos. Los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos. Entonces, este lado es un cateto y este lado es un cateto. Este lado es un cateto y este lado es un cateto. ¿Por qué? Porque con estos lados se forman el ángulo recto. El ángulo recto. ¿Sí? Recuerden quiénes son los catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Recuerden esto, hipotenusa. El que está justo enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. 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 ¿Entendido? ¿Todos? ¿Cómo se llama este lado? Cateto. ¿Cómo se llama este lado? Cateto. ¿Cómo se llama este lado? Hipotenusa. ¿Sí? Recuérdenlo. Es más, al lado del libro, estamos trabajando en la página 172. 172. Bueno, allí está, al lado. Hay un triángulo. ¿Sí? Un triángulo de vértices A, B, C. A, B, C. Y tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. ¿Quiénes son los catetos en ese triángulo? A ver, Kevin, ¿quiénes son los catetos de ese triángulo? El triángulo que aparece en la página 172, en la parte inferior de la parte izquierda de la página. Dice, recuerda, y tenemos un triángulo. ¿Kevin está? Sí, ese profe es A ver. A, B. A y B, A minúscula y B minúscula son los catetos. ¿Y quién es la hipotenusa, Doménica? C. C minúscula, muy bien, el lado C. ¿Entendido entonces quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Sí, importantísimo eso, importantísimo. Entonces, ahí en el libro pueden escribir, al lado del A le colocan cateto, al lado del B colocan cateto y al C le colocan hipotenusa, ¿sí? Para que no se les olvide. ¿Quién es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Es el lado que está justo enfrente del ángulo recto, ¿sí? Justo enfrente del ángulo recto. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, es importante, como se lo estoy diciendo a cada instante, que recuerden esto porque esto lo van a ver los próximos años, ¿sí? En todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. En todo triángulo, ¿qué? Rectángulo, ¿sí? Continuamos. Tenemos a continuación un importantísimo teorema. Y es el conocido teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice este teorema? En todo triángulo rectángulo, ¿en todo qué? En todo triángulo rectángulo, el cálculo de las longitudes de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.
el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a ¿quién? A la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. La suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Y esto se refiere a la figura que está justo al lado. ¿Sí? El que dice a la figura que está justo al lado. A la que ustedes acabaron de escribir cateto, cateto, hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿quién es este C minúscula? La hipotenusa. ¿Quién es este A y quién es este B? Son los catetos. ¿Entendido? ¿Sí? Por lo general, al lado A, bueno, al lado A y al lado B, vamos a denotarlos como los dos catetos. ¿Sí? Bueno, vamos a culminar solo leyendo este problema. Culminamos la clase con el problema, con este ejemplo. Dice, hallar la altura h del árbol, ¿sí? Del árbol. Y fíjense, como está dado acá en esta figura, tenemos un árbol, tenemos una distancia D, una distancia C y tenemos la altura. Fíjense lo que dice la pregunta. En la figura se observa el triángulo rectángulo que se forma. Luego se identifican los catetos y la hipotenusa. Tenemos acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? La distancia de acá a este puntico es D y mide 36 metros. La distancia que hay de acá, de este puntico, al punto más alto del árbol, mide 45 metros. El objetivo es determinar el valor de la altura del árbol, si conocemos estos dos valores. Si conocemos estos dos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, identificar. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? Bueno, la hipotenusa es este C, que mide 45. Y tenemos dos catetos. ¿Cuáles son los dos catetos? Este cateto y este cateto, que son los lados que forman al ángulo recto. ¿Sí? Entonces tenemos un cateto que es llamado D y mide 36 metros y el otro cateto es H. ¿Sí? Entonces, teniendo la hipotenusa y uno de los catetos, puedo determinar el otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto lo vemos la siguiente clase, porque ya son las 9:45. Entonces, importante esto que les acabo de dar, ¿sí? Importante, importantísimo, ¿qué es el triángulo rectángulo y qué es el teorema de Pitágoras? Esto lo vamos a utilizar en las siguientes clases, por favor, tenerlo presente. Bueno, voy a dejar de compartir y algunos tienen o no preguntas con respecto al tema, con respecto a la prueba, los que tienen dudas con respecto a la prueba, con respecto a la clase, dudas. No, profe. Ya, muy bien. Voy a parar la grabación, ¿sí? Después de terminar con la grabación, los estudiantes que tengan algún inconveniente con la prueba, por favor me informan, ¿sí? Bueno, fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día viernes. El día de hoy voy a enviar una actividad, por favor estar atentos. Me despido, chao, que estén bien.